¿Puede una empanada cambiar tu destino? Esta pregunta parece simple, casi trivial. Pero en la vida de Andrés Moreno, una simple empanada no fue solo comida. Fue el primer ladrillo de un imperio. Fue la primera lección de negocios. Fue el símbolo de que, incluso en la situación más humilde, se puede encontrar la semilla de la grandeza. La historia de Andrés no es solo sobre dinero o éxito. Es una historia sobre la transformación. Es un recordatorio de que las oportunidades más grandes a menudo vienen disfrazadas de los desafíos más pequeños. Nos enseña que el punto de partida no define el destino final. Solo la voluntad y la visión pueden hacerlo. La vida nos presenta a todos con ingredientes básicos. Algunos nacen con una despensa llena. Otros, como Andrés, reciben solo harina y agua. Pero la magia no está en los ingredientes que recibes. La verdadera magia está en lo que decides crear con ellos. Andrés Moreno recibió una receta de necesidad y la convirtió en una receta de éxito. Su viaje nos inspira a mirar nuestras propias vidas, a preguntarnos qué empanadas tenemos a nuestro alcance, qué pequeñas oportunidades estamos ignorando, porque en cada pequeño acto de valentía, en cada intento, por humilde que sea, se esconde el potencial de un futuro extraordinario. Pensemos por un momento en el poder de un solo paso. El viaje más largo comienza con un solo paso. La sinfonía más grandiosa comienza con una sola nota. Y el imperio de Open English comenzó con una sola empanada vendida en una esquina. Esta es la esencia de la esperanza. La certeza de que no necesitas tenerlo todo para empezar. Solo necesitas tener algo, un producto, una idea, un sueño. Y lo más importante, necesitas el coraje para ofrecerlo al mundo. Andrés no esperó a tener una gran empresa. Creó su primera empresa con lo que tenía a mano, demostrando que el emprendimiento es un acto de fe y acción. La historia que estás a punto de leer es un faro de luz. Es para todos aquellos que alguna vez se han sentido pequeños o insignificantes. Para quienes creen que sus circunstancias actuales son una sentencia definitiva. Andrés Moreno nos grita desde la cima de su éxito que no es así. Nos muestra, con hechos, y no solo con palabras, que la determinación es una fuerza más poderosa que la pobreza. Que la curiosidad es más valiosa que un título universitario. Y que un corazón lleno de sueños es el activo más importante que cualquiera puede poseer. Prepárate para descubrir cómo una empanada cambió un destino. Andrés Moreno no nació en una cuna de oro. Su infancia transcurrió en Caracas, Venezuela, en un entorno donde las oportunidades no sobraban. La realidad económica de su familia era modesta, a menudo difícil. Cada día era una lección sobre el valor del esfuerzo y la importancia de no desperdiciar nada. No había lujos, ni grandes viajes, ni la seguridad de un futuro planificado. Lo que sí había era amor, resiliencia y la enseñanza silenciosa de que para salir adelante había que trabajar duro, muy duro. Este fue el suelo fértil donde se plantaron las primeras semillas de su carácter inquebrantable. Desde muy joven, Andrés sintió una inquietud en su interior, un deseo de ir más allá de los límites que su entorno le imponía. Veía el mundo y se preguntaba qué había más allá de su barrio. Esta curiosidad era un motor silencioso que lo impulsaba a buscar, a aprender, a no conformarse. Mientras otros niños jugaban, Andrés observaba. Observaba a los comerciantes, a los trabajadores, a la gente que luchaba día a día. Aprendió a leer las necesidades de las personas, a entender sus deseos. Sin saberlo, estaba cursando sus primeras clases de mercado. No en un aula,
sino en las calles que caminaba cada día. El entorno de Andrés, aunque lleno de carencias, también estaba lleno de vida, de color, de gente real con problemas reales. Esta exposición temprana a la realidad le dio una perspectiva única. No vivía en una burbuja. Entendía el valor de un bolívar ganado con sudor. Comprendía la frustración de querer algo y no poder tenerlo. Esta conexión con la realidad sería, años más tarde, una de sus mayores fortalezas. Le permitiría crear un producto, Open English, que no solo era innovador, sino que también era profundamente humano. Resolvía una necesidad real para gente real, porque él había sido uno de ellos. La pobreza puede ser una jaula o puede ser un trampolín. Para muchos es una condena que limita sus sueños. Para Andrés, fue el combustible que encendió su ambición. No una ambición de codicia, sino una ambición de superación. Un deseo ardiente de demostrarse a sí mismo y al mundo que las circunstancias no tienen la última palabra. Su infancia no fue fácil, pero fue fundamental. Le enseñó a ser recursivo, a ser creativo, a encontrar soluciones donde otros solo veían problemas. Cada dificultad fue una lección disfrazada. Cada puerta cerrada lo obligó a buscar una ventana abierta. La necesidad tiene cara de oportunidad para quien sabe mirar. Y Andrés, siendo apenas un adolescente, aprendió a mirar. La situación económica familiar era apretada, y él sintió la responsabilidad de ayudar. ¿Qué podía hacer? La respuesta llegó de la forma más inesperada y tradicional, las empanadas. Un alimento simple, popular, querido por todos. Con la ayuda de su madre, aprendió la receta. Pero la verdadera lección no estaba en la cocina, sino en la calle. Con una cesta llena de empanadas calientes y un corazón lleno de nervios, Andrés salió a vender. Salió a enfrentarse al mundo real de los negocios. Su primera oficina fue una esquina. Sus primeros clientes, los transeúntes. Sus primeras herramientas de marketing, su voz y su sonrisa. Cada día era un curso intensivo. Aprendió sobre control de calidad. Si la empanada no estaba perfecta, el cliente no volvía. Aprendió sobre logística. Tenía que calcular cuántas empanadas podía vender para no quedarse corto ni tener pérdidas. Aprendió sobre servicio al cliente. Una palabra amable, un buen provecho, marcaba la diferencia entre una venta y un cliente fiel. Estas no eran teorías de un libro de texto, eran lecciones grabadas a fuego en la experiencia diaria, pagadas con esfuerzo y recompensadas con monedas. En la calle no hay excusas. O vendes o no comes. Esta verdad tan cruda forjó en Andrés una disciplina de hierro. Aprendió a lidiar con el rechazo. Por cada persona que le compraba, 10 seguían de largo. Pero él no se desanimaba. Entendió que el no es parte del proceso. Aprendió a ser perseverante, a insistir sin ser molesto, a creer en su producto incluso cuando los demás lo ignoraban. Esta resiliencia, esta capacidad de levantarse después de cada pequeña derrota, se convertiría en su superpoder años más tarde, cuando los desafíos fueran infinitamente más grandes que vender una cesta de empanadas. Lo que Andrés ganó vendiendo empanadas fue mucho más que dinero para ayudar en casa. Ganó confianza. Descubrió que era capaz de crear algo de valor y convencer a otros de ello. Se dio cuenta de que tenía un talento innato para conectar con la gente, para entender sus necesidades y ofrecerles una solución, aunque fuera tan simple como calmar el hambre. La Universidad de la Calle le otorgó un doctorado en empatía, perseverancia y visión de negocio. Sin saberlo,
El vendedor de empanadas estaba construyendo los cimientos del futuro millonario. Cada empanada vendida era un paso más en su increíble viaje. El destino a menudo nos habla en susurros. Para Andrés Moreno, uno de esos susurros llegó en forma de un idioma extranjero, el inglés. Mientras muchos de sus amigos veían el inglés como una materia más en la escuela, una obligación aburrida, Andrés vio algo diferente. Vio una puerta, una ventana a un mundo mucho más grande que el que conocía. Escuchaba canciones en inglés, veía películas y sentía una fascinación profunda. No entendía las palabras, pero sentía la energía, la posibilidad. Se dio cuenta de que ese idioma era la llave que abría las puertas del conocimiento, de la tecnología, de los negocios a nivel global. Su pasión por el inglés se convirtió en una obsesión saludable. Quería aprender, quería dominarlo, pero se encontró con una barrera. Los métodos tradicionales eran caros, rígidos y poco efectivos. Las clases grupales no se adaptaban a su ritmo, y los profesores particulares estaban fuera de su alcance económico. Esta frustración personal fue un momento crucial. No se limitó a quejarse de la situación. En su mente, acostumbrada a buscar soluciones desde sus días vendiendo empanadas, comenzó a germinar una pregunta. ¿Tiene que ser tan difícil? ¿No podría existir una forma mejor, más accesible y más eficaz de aprender inglés? Esa pregunta lo cambió todo. Fue el momento exacto en que su problema personal comenzó a transformarse en una visión empresarial. Él no era el único que enfrentaba esa dificultad. Millones de personas en toda América Latina compartían el mismo sueño de aprender inglés y la misma frustración con los métodos existentes. Andrés sintió esa necesidad colectiva porque él mismo la estaba viviendo. Su empatía, forjada en la calle, le permitió ver más allá de su propia experiencia. Vio un mercado enorme, desatendido, esperando una solución que realmente funcionara para ellos. La idea era todavía una chispa, una intuición, pero era poderosa. La idea de usar la tecnología, que en ese entonces comenzaba a ser más accesible, para llevar profesores nativos directamente a los hogares de los estudiantes. Una escuela de inglés sin paredes, sin horarios fijos, disponible 24 horas al día. Una solución que democratizaría el aprendizaje del inglés, haciéndolo posible para cualquiera, sin importar dónde viviera o cuál fuera su situación económica. El joven que vendía empanadas para sobrevivir estaba a punto de empezar a cocinar una idea que alimentaría los sueños de millones de personas. La pasión se estaba convirtiendo en un plan. Toda gran empresa nace de una idea audaz. La idea de Andrés Moreno era revolucionaria: enseñar inglés por Internet. Hoy nos parece algo normal, pero en aquel momento era una locura para muchos. La gente estaba acostumbrada a las aulas físicas, a los libros de texto, a un profesor de carne y hueso al frente. Proponer que alguien pudiera aprender un idioma a través de una pantalla de ordenador sonaba a ciencia ficción. Pero Andrés no veía los obstáculos, veía la oportunidad, veía la posibilidad de conectar al mejor talento, profesores nativos de habla inglesa, con estudiantes de cualquier parte de América Latina, sin las limitaciones geográficas. La fundación de Open English no fue un acto glamuroso. Fue un acto de fe y de trabajo incesante. Junto a su socio, Wilmer Sarmiento, Andrés comenzó a dar forma a su sueño en un pequeño apartamento. No había oficinas lujosas ni grandes inversores. Solo había dos jóvenes, un par de ordenadores, una conexión a Internet inestable y una convicción inquebrantable. Pasaban noches enteras programando, diseñando la plataforma, pensando en la metodología.
Cada línea de código, cada diseño de pantalla, estaba impregnado de su pasión y de su visión de crear la mejor escuela de inglés del mundo, pero una escuela para todos. Los primeros retos no tardaron en llegar. El principal desafío era la credibilidad. ¿Cómo convencer a la gente de que pagara por un servicio que no podían ver ni tocar? ¿Cómo competir con institutos de inglés con décadas de historia y edificios imponentes? Andrés y su equipo tuvieron que ser increíblemente creativos. Invirtieron lo poco que tenían en publicidad, creando comerciales de televisión que se volvieron icónicos. Con humor y mensajes directos, atacaban los puntos débiles de la enseñanza tradicional: éxito, repollo. Conectaron con la gente a un nivel emocional, mostrando que entendían su frustración y que tenían la solución. Además de la desconfianza del mercado, enfrentaron enormes dificultades técnicas y financieras. La plataforma se caía. El dinero se acababa. Muchas veces, la idea de abandonar parecía la opción más sensata. Hubo momentos de duda profunda, de pensar que quizás los escépticos tenían razón. Pero entonces, Andrés recordaba sus días en la calle. Recordaba la perseverancia que aprendió vendiendo empanadas. Si pudo superar el rechazo diario por unas pocas monedas, ¿cómo iba a rendirse ahora que estaba construyendo el sueño de su vida? Esa resiliencia fue el motor que los mantuvo en marcha durante los tiempos más oscuros. Para que un sueño crezca, necesita combustible. En el mundo de los negocios, ese combustible es el capital. Andrés Moreno lo sabía. Tenía una idea brillante, un prototipo funcional y una pasión a prueba de balas, pero para expandir Open English necesitaba inversores. Y aquí comenzó una de las etapas más difíciles de su viaje. Viajó a Silicon Valley, el epicentro mundial de la tecnología y la inversión, con la esperanza de encontrar a alguien que creyera en su visión. Pero pues, se encontró con una puerta cerrada tras otra. Los inversores no entendían el mercado latinoamericano, no creían que la gente pagaría por educación online. El rechazo fue brutal y constante. Recibió cientos de no. Le dijeron que su idea no era escalable, que su mercado no era atractivo, que estaba loco. Cada no era un golpe al ego y a la esperanza. Vivía con lo mínimo, durmiendo en sofás de amigos, comiendo lo más barato posible. Era la versión 2.0 de su lucha en las calles de Caracas, pero a una escala mucho mayor. El sueño que parecía tan claro y brillante en su mente se veía opaco y distante a los ojos de los demás. Muchos en su lugar habrían tomado el primer avión de vuelta a casa. Pero Andrés no era como muchos. En medio de la desesperación, ocurrió algo que demuestra su increíble tenacidad. En lugar de rendirse, perfeccionó su discurso. Estudió cada no, cada objeción, y buscó la manera de rebatirla. Aprendió a contar su historia de una forma que los inversores pudieran entender. No solo vendía una plataforma de e-learning, vendía una solución a un problema masivo, una oportunidad de transformar la vida de millones de personas. Su pasión era contagiosa y poco a poco, algunas personas comenzaron a escuchar. No los grandes fondos de inversión, sino inversores ángeles, personas que invierten en etapas tempranas y que a menudo apuestan más por el fundador que por la idea. Finalmente, después de innumerables reuniones y rechazos, consiguió el primer sí. Fue una inversión pequeña, pero fue mucho más que dinero. Fue una validación. Fue la prueba de que no estaba loco. Ese primer cheque fue el oxígeno que Open English necesitaba para sobrevivir y empezar a crecer. Andrés aprendió una de las lecciones más importantes de su vida. La persistencia paga. Entendió que el camino del emprendedor está lleno de puertas cerradas y que la tarea no es frustrarse, sino seguir tocando puertas hasta que una se abra.
Esa tenacidad fue la que le permitió cruzar la frontera del rechazo y entrar en el territorio de la posibilidad. Con el capital inicial asegurado, Open English pudo desplegar sus alas. El crecimiento que siguió fue explosivo, casi vertiginoso. La compañía pasó de ser una pequeña startup en un apartamento a convertirse en un fenómeno en toda América Latina. Los comerciales de televisión, con su humor característico, se convirtieron en parte de la cultura popular. La gente ya no desconfiaba del método, lo deseaba. El boca a boca se disparó. Estudiantes satisfechos contaban sus historias de éxito, y cada historia atraía a 10 estudiantes nuevos. La fórmula de Andrés Moreno funcionaba, y funcionaba a gran escala. La plataforma se expandió a nuevos países. Lo que comenzó en Venezuela pronto llegó a Colombia, a México, a Brasil, a toda la región. Andrés y su equipo tuvieron que aprender a una velocidad increíble. Tuvieron que gestionar la logística de contratar a cientos de profesores nativos, de adaptar la publicidad a diferentes culturas, de manejar un volumen de estudiantes que crecía exponencialmente. La pequeña empresa se convirtió en una corporación multinacional, y Andrés, el vendedor de empanadas, se convirtió en el CEO de una de las empresas tecnológicas más exitosas de América Latina. Este crecimiento atrajo la atención de los grandes fondos de inversión, los mismos que antes le habían cerrado la puerta. Ahora eran ellos los que llamaban a su puerta. Open English levantó rondas de financiación millonarias, permitiendo a la empresa invertir aún más en tecnología, en marketing y en su expansión global. Andrés Moreno entró oficialmente en el Club de los Millonarios. Pero su enfoque nunca cambió. El dinero no era el objetivo, era la consecuencia. La consecuencia de haber creado un producto que cambiaba vidas, que ofrecía oportunidades, que cumplía una promesa. El éxito de Open English fue una validación no solo para Andrés, sino para todo el ecosistema emprendedor de América Latina. Demostró que era posible crear una empresa tecnológica de clase mundial desde la región. Inspiró a una nueva generación de emprendedores a soñar en grande, a buscar soluciones a los problemas locales con una visión global. El vuelo del águila no solo llevó a Andrés a la cima, sino que también abrió el cielo para que muchos otros pudieran volar. Su historia se convirtió en un faro de esperanza, demostrando que con la idea correcta y una ejecución impecable, no hay límites para lo que se puede lograr. El éxito de Andrés Moreno no se puede medir solo en millones de dólares o en el número de estudiantes de Open English. Su verdadero éxito reside en los valores que lo guiaron a lo largo de su viaje y que se convirtieron en los pilares de su empresa. El primer y más importante valor es la perseverancia. Andrés es el ejemplo vivo de que rendirse no es una opción. Desde vender empanadas bajo el sol hasta enfrentar cientos de rechazos en Silicon Valley, su capacidad para seguir adelante a pesar de la adversidad fue la clave que abrió todas las puertas. Nos enseña que el talento es importante, pero la resistencia lo es aún más. Otro pilar fundamental es la empatía. Andrés nunca olvidó de dónde venía. Creó Open English porque él mismo sintió la frustración de no poder aprender inglés de manera accesible. Esta conexión profunda con el problema de su cliente le permitió diseñar una solución que no solo era tecnológicamente avanzada, sino también profundamente humana. Siempre puso al estudiante en el centro de todas las decisiones. Este enfoque en resolver un dolor real, en lugar de simplemente vender un producto, es lo que crea una lealtad y un amor por la marca que el dinero no puede comprar. La empatía es el mejor estudio de mercado. La visión a largo plazo
es otro de sus secretos. Mientras muchos se enfocan en las ganancias rápidas, Andrés siempre tuvo una visión más grande. No quería solo construir una empresa, quería construir una institución. Quería cambiar la forma en que el mundo aprende. Esta visión le permitió tomar decisiones difíciles en el corto plazo que beneficiarían a la empresa en el futuro. Le dio la paciencia para construir una base sólida en lugar de buscar atajos. Nos recuerda que los grandes legados no se construyen de la noche a la mañana, sino con una visión clara y un compromiso constante con ese futuro. Finalmente, la humildad. A pesar de su increíble éxito, Andrés Moreno no perdió la perspectiva. A menudo cuenta su historia, no para presumir, sino para inspirar. Reconoce el papel de la suerte, de su equipo y de las personas que creyeron en él. Esta humildad lo mantiene conectado a la realidad y abierto a aprender. Sabe que el éxito de hoy no garantiza el éxito de mañana y que siempre hay algo nuevo que descubrir. Perseverancia, empatía, visión y humildad. Estos no son solo valores bonitos para poner en una pared. Son las herramientas prácticas que Andrés Moreno usó para construir su imperio desde cero. La historia de Andrés Moreno es extraordinaria, pero no es única en su esencia. Es un testimonio poderoso de lo que el espíritu humano es capaz de lograr cuando se combina con una idea y una acción incansable. Nos demuestra que no importa dónde empieces, sino hacia dónde decides caminar. La vida de cada uno de nosotros es un libro en blanco. Las primeras páginas pueden haber sido escritas por nuestras circunstancias, por nuestra familia, por nuestro entorno. Pero el resto de los capítulos nos pertenecen a nosotros. Tenemos el bolígrafo en nuestra mano en este preciso instante. ¿Cuál es tu empanada? ¿Cuál es esa idea, ese talento, esa pasión que tienes y que podrías ofrecer al mundo? Quizás es una habilidad para cocinar, para escribir, para programar, para escuchar. Quizás es una solución a un problema que tú mismo enfrentas cada día. No subestimes el poder de lo pequeño. La historia de Andrés comenzó con un producto simple y una necesidad básica. Tu historia también puede comenzar así. No esperes el momento perfecto o tener todos los recursos. El momento es ahora. Los recursos aparecerán en el camino si tienes el coraje de dar el primer paso. El camino no será fácil. Habrá rechazo, habrá dudas. Habrá momentos en los que querrás abandonar. En esos momentos, recuerda a Andrés. Recuerda al joven que vendía empanadas en la calle. Recuerda al emprendedor que dormía en sofás ajenos. Si ellos pudieron, tú también puedes. La fuerza no viene de la ausencia de dificultades, sino de la capacidad de superarlas. Cada obstáculo es una oportunidad para hacerte más fuerte, más sabio, más resiliente. Tu carácter se forja en el fuego de la adversidad, no en la comodidad de la inacción. La inspiración es el motor de arranque, pero la acción es el combustible que te lleva a tu destino. No dejes que esta historia sea solo una lectura pasajera. Deja que sea una llamada, una invitación a mirar tu propia vida y a descubrir el potencial que yace dormido en tu interior. El mundo necesita tu talento, tu pasión, tu solución única. La próxima gran historia de éxito puede ser la tuya, esperando ser escrita. Solo tú tienes el poder de empezar a escribirla hoy. Si esta historia te motivó, suscríbete para más contenido que transforma vidas. La próxima historia de éxito podría ser la tuya.